Regresamos con Ramiro Molina, economista, profesor universitario. Estamos abordando desde hace ratico ese tema espinoso de las cifras. ¿Cómo se puede, por ejemplo, uno trazar un escenario para el resto del año si no sabe cuáles son los números oficiales? Y lo que queda justamente el análisis y la especulación. Que por cierto creo que era el propio Ricardo Hausmann que estaba comentando en estos días en un Twitter que como en el gobierno no hay ningún economista, en el alto gobierno, no se le puede echar la culpa, como tradicionalmente se le echa a los economistas, de haber planificado una cosa que resultaron en otra. Así es, pero bueno, eso no garantiza que si hubiera un economista las cosas Estuvieran mejor. mejor. Pero el tema de las cifras es curioso porque parece hasta infantil no decir las cifras, pues la realidad es o sea, la realidad no está echando cifras todo el tiempo. Tal vez yo creo que, y aquí yo creo que debemos hacer un mea culpa a los economistas, ese argumento de que como no nos dan cifras no sabemos dónde estamos, creo que también es un poco estirado, porque ya este gobierno tiene 15 años, ya sabemos qué hace, cómo lo hace, las cifras externas. Por ejemplo, tú no sabes cuánto estamos importando, pero tú sabes cuánto todos los otros socios de Venezuela le están exportando a Venezuela, por lo tanto sabes cuánto Venezuela está importando. Es decir, que si Banco Central no me dice eso, por 6 meses, no, o sea, si yo no sé dónde estoy, es porque no estoy haciendo mi tarea, ¿no? Pero decía que es infantil desde el punto de vista del gobierno, me parece, porque además, cuando tú no das una cifra, tú pretendes que al tú desconocerla, ¿qué vas a pensar? ¿Que está bien o está mal? Claro. ¿Por qué no me la das? Vas a pensar que está mal, peor de lo que realmente está. Y entonces termina generando unas consecuencias peores, ¿no? Creo que la información, hay más información de la que se piensa, se puede reconstruir muchísima más información, de manera que a estas alturas, después de 16 años, decir que no sabemos dónde está parado este gobierno, creo que no es tan eficiente ni tan justo, porque aunque ellos no den la cifra, que por cierto, no es que no dan ninguna cifra tampoco, ¿no? Y hay suficiente como para reconstruir. Pero en todo caso, también en muchos países, llama la atención, Omar, que en muchos países uno ve indicadores, índices, cifras, que los produce el sector privado. No están esperando que un banco central te esté diciendo todas las áreas de actividad económica, ¿no? Y creo que allí el sector privado venezolano ha estado un poco rezagado y tiene su cuota, ¿no? Ellos también tienen algunas cifras, lo que pasa es que el gobierno les califica, pero ellos hablan pero no, pero está bien, pero para hacer análisis, macro, para pagar encuestas que puedan ser vendidas o no, pero que puedan ser estructuradas con metodologías suficientemente claras. Te repito, en muchos países llama la atención que índices de sentimiento del consumidor, de consumo, de inventarios privados en los hogares, lo hacen empresas privadas. Bueno, no el análisis los hace para clientes particulares, sí. Pero esto nos lleva al comienzo de la conversación. El riesgo país, el riesgo de invertir en Venezuela es uno de los más altos del mundo y el gobierno reacciona escondiendo las cifras. Obviamente, es como que tú le estés pidiendo plata prestada a un banco y no le quieres decir cuánto ganas ni cuánto debes al chino de la esquina o cuánto tienes que pagar en seguros y en carros y en salud. Eso también afecta la credibilidad. No, evidentemente, pero creo, digo, no le afecta en el sentido de que si no me das las cifras yo no sé dónde estoy. El que quiere saber dónde está parado Venezuela y este gobierno puede saberlo. ¿Y dónde está parado? Tal vez no en un 100%, pero con un suficiente grado de nitidez para eso. Creo que el problema tiene que ver más con un estilo y más perceptual que real. O sea, yo puedo saber lo que tú me dices. Lo que me hace sentir mal es que tú no me lo digas y yo tenga que ir a buscarlo por allá, lo cual tampoco... porque además empresas que tienen décadas en Venezuela operando, pues tienen toda su red de información. Ahora, ¿cómo traduces toda esa información en indicadores sistemáticos, consistentes, para que sean índices? Y se requiere un trabajo que los economistas hemos sido flojos en hacerlo y malos en conseguir financiamiento, venderlo como un producto, porque otros colegas lo han hecho en otros países. ¿Y qué esperas para el resto del año? Yo creo que estamos en una coyuntura donde, bueno, estamos en una de las peores recesiones más complejas. Y por cierto, esta es la tercera recesión de este gobierno. La primera recesión fue por el paro petrolero, de la cual salieron volviendo a producir petróleo. La segunda gran recesión fue en el 2009, 7 trimestres en cada una. Este gobierno no había confrontado una recesión
producto de políticas económicas y que requiere políticas económicas para salir, O sea, salir de ella. una recesión creada por el propio gobierno. Digamos, y acentuado, y el ciclo acentuado y reforzado por esta coyuntura petrolera ahora, ¿no? Claro, pero es que la economía estaba cayendo, pero aunque el petróleo estaba en 100. el ciclo estaba allí, pero digo, no hubiéramos entrado en una recesión tan profunda, más profunda de esta, pero el argumento es que en el 2004 resolvieron su cosa produciendo petróleo. En 2009 el mercado los resolvió por ellos, subió los precios del petróleo y salieron de eso. Aquí no tienen ni lo uno ni lo otro, y además ya venían con el ciclo decreciente, ¿no? De manera que aquí necesitan armonizar política económica, y tal vez esa es la debilidad más grande, no necesariamente por la ausencia de algún economista, pero ciertamente necesitas algo de carpintería entre política cambiaria, fiscal y monetaria para poder, en primer lugar, estabilizar esto. Estabilizar, ¿qué significa? Impedir que la inflación siga creciendo. Ni siquiera me pondría tan ambicioso como decir que baje la inflación, sino que no pasemos a estados superiores. Esa estabilización tiene que ver con un manejo cambiario y monetario que creo que este gobierno no está preparado, diestro, en el sentido de que esas no son sus áreas de atención. Independientemente del campo ideológico en el que te muevas para decir cuánto yo puedo flexibilizar o no. Pero creo que el gobierno, dentro de su caja, dentro de su entendimiento de la economía, va a hacer o está haciendo esfuerzos por resolver la escasez como lo pueden resolver, como han sabido como han intentado tratar de resolver en otras oportunidades, que es importar más, lo cual puede generar cierta sensación un poco en el cronograma electoral que tenemos, que les permite a ellos pensar que puedan estar haciéndolo bien, y por eso han estado haciendo ofertas recientes de que en los próximos 3 meses disminuirá la inflación. Pero eso quiere decir que han estado guardando y quemando algunos cartuchos de liquidez para poder aumentar las importaciones. Pero más allá de eso, no parecen haber señales concretas de que bien tengan algún plan contracíclico para atenuar el crecimiento del desempleo, la recurrencia de las presiones inflacionarias y particularmente todas estas distorsiones que exacerban la escasez, que tienen que ver con los precios relativos tan distintos entre las importaciones a 6.30 y lo que 300. Lo que puedas pagar en otro lado. Para terminar, ¿crees que ese escenario puede afectar la conducta de los votantes chavistas y que podrían quitarle o no piso al gobierno cobrándole este problema económico? Bueno, creo que las encuestas son elocuentes y más o menos coinciden todas, ¿no? Creo que el costo político lo están pagando, por eso llama la atención. Están viviendo lo peor de los dos mundos, o de los 3 mundos. Están pagando los costos en inflación, en escasez, y el costo político sin haber intentado alguna programa estructurado de estabilización que supuestamente no se hace porque iba a tener costos políticos, ¿no? Pero están pagando de gratis, entonces. La ecuación parece... Están pagando los efectos por inacción y no por acción, el gobierno. Algunos argumentan que ellos, en su contabilidad de costos, pensaron que era más costoso haber tomado algunas medidas, como por ejemplo alguna sinceración cambiaria, la gasolina, y algunas concesiones hacia el sector privado en términos de precios para reanimar la producción, etcétera, y que eso es un costo político. Creo que yo no estoy tan seguro de que eso sea así. Creo que también hay una camisa de fuerza ideológica que tiene mucho peso en este asunto. Entonces, eso hace que las posibilidades de cualquier viraje se agoten, como lo vimos en los episodios con Ramírez el año pasado y luego con Merentes en algunos de sus anuncios durante estos 2 años. Y creo que si siguen los mismos actores allí, sigue la misma dinámica, toma de decisiones, no deberíamos esperar otra cosa. Pero lo que sí debo decir también para redondear mi idea y finalizar, es que creo que está en una situación privilegiada, porque si bien ya pagaron los costos, ahorita podrían con cosas relativamente simples comenzar a disfrutar beneficios si decidieran salirse de esa camisa de fuerzas ideológicas.
que tampoco representa una claudicación ideológica, simplemente Un creo, por ajuste, ejemplo, como ha hecho para Cuba. darte un ejemplo clarito, si ellos simplemente, en vez de estar entregando dólares a 6.30 porque están preocupados de que el pueblo coma, ellos los vendieran a un precio, qué sé yo, 20, 30, tendrían suficiente holgura como para darle a todo, a buena parte o a todo subsidiar el consumo de la población más frágil, incluso de sectores muy importantes de la población, vía subsidios directos, distintos, innovadores, pero subsidios directos. Ahorita están en un subsidio indirecto que genera las distorsiones de conducta por estar tratando de hacer arbitraje entre un mercado y el otro, pero también distorsiones en los precios que hacen que la inflación y las expectativas estén clamando por un ajuste recurrente, ¿no? Pero cosas no tan complicadas como esa, sustituir subsidio cambiario indirecto, invasivo, o el mismo de gasolina, que además es regresivo, porque beneficia a los que más tienen. Esos pequeños ajustes con programas de compensación social directo, como los ha hecho Brasil, como lo han hecho otros países que ya pagaron, aprendieron de las lecciones de los subsidios masivos indirectos, pues llama la atención que no se atrevan, porque eso además no es difícil enmarcarlo en una retórica revolucionaria, pero bueno, por otras razones que desconozco no la hacen. Bueno, profesor, Un placer. Muchas gracias por esta conversación. A Ha sido Ramiro Molina, un abordaje de la economía desde varios puntos de vista, intentando explicar para ustedes cuál es el verdadero drama de nuestra economía y qué podría hacerse para que alguien la solucione. Para mí ha sido un gusto acompañarles de nuevo. Gracias a ustedes por permitirnos llevarles esta nueva entrevista. Mi Twitter, @OmarLugo, disponible para comentarios. Hasta pronto en Análisis Venezolano. Quality Engines, elestimulo.com presentó